Ante el estancamiento de la línea de frente, el campo de batalla se ha elevado al cielo y se ha extendido al interior de la vida civil en Ucrania y ahora también en Rusia. Este mes de julio ha sido el más mortífero en el territorio ucraniano desde 2022 y en esta primera semana de agosto las fuerzas rusas ya han matado a más de 20 personas con misiles en Kiev. Sin embargo, Donald Trump se ha retractado de su promesa a Volodymyr Zelensky para permitirle fabricar sus propios sistemas Patriot. Y al margen o a pesar de la falta de defensas, Ucrania pasa también a la ofensiva, con ataques contra infraestructura y contra civiles en Rusia. Batallas que ambos bandos libran cada vez más con sistemas no tripulados, que elevan también nuevas preguntas sobre la elección y la ejecución de los objetivos de guerra, como evidenció el caso de un vendedor de verduras perseguido por un dron en Jersón. Hoy muchos se conmocionaron con otro video más de safari con drones que los rusos están llevando a cabo contra civiles en Jersón. El mundo debe ver esto, debe ver cada prueba de que Rusia ha enloquecido y de que sus soldados se deleitan matando y maltratando a civiles. Todo el mundo sabe bien que decidimos crear una nueva rama de las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Sistemas No Tripulados. El objetivo era encontrar a una persona que hubiera demostrado su valía de la mejor manera posible en este puesto. Por lo tanto, consideramos que Denis Liamin es uno de los especialistas más cualificados en este ámbito. Bien, ante este panorama en el debate de France 24 nos preguntamos por qué los aliados de Ucrania han reducido sus envíos de sistemas antiaéreos a Kiev. ¿Hay alguna otra forma de protección contra los misiles para Ucrania y contra los drones para ambos? Para el debate contamos en esta ocasión con Juan Antonio del Castillo Masete. Él es teniente general retirado del Ejército del Aire y del Espacio de España y nos acompaña precisamente desde Madrid. También contamos con Martín Rodríguez Osés. Él es especializado en política exterior rusa y teórico de relaciones internacionales y nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Juan Antonio, Martín, muchísimas gracias a ambos por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos los programas de este canal en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página web, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora me gustaría plantearles a ambos, Martín y Juan Antonio, un poco la misma pregunta, ¿no? Porque estábamos hablando, según cifras de la ONU, como decíamos, este pasado mes de julio ha sido el más mortífero en Ucrania. Se calcula que han muerto unos 400 civiles, el más mortífero desde abril de 2022. Y les pregunto por qué, si es por esta falta ya de defensas antiaéreas ucranianas con la que hasta el momento habían ido frenando los ataques con misiles rusos, es por una intensificación de los ataques por parte de las fuerzas de Moscú. Juan Antonio, empiezo por usted. Pues entiendo que la falta de defensas es uno de los elementos fundamentales. Estamos hablando de misiles y estamos hablando de drones. Son dos elementos que son independientes, son diferentes. Y luego también, por supuesto, la artillería sigue teniendo sus efectos en las zonas cercanas, ¿no? En Odessa, pues todavía llegan a ciertos alcances. Pero vamos, estamos hablando de drones y de misiles. La lucha contra los drones sigue siendo tan eficaz como había sido siempre. Vamos, gracias a la tecnología, a los nuevos sistemas que han desarrollado los ucranianos, pero la lucha con misiles pues ha bajado bastante. La defensa, se han agotado las dotaciones que tenían de Patriot y en espera de que se les proporcionen unos nuevos sistemas y que en teoría iban a poderlo cofabricar en Ucrania, pues en espera de eso lo lógico es que aumentase el número de bajas civiles. Pues Juan Antonio, espero que en este espacio tengamos oportunidad de hablar de por qué, ¿no?, esta caída del apoyo en forma de defensas antiaérea por parte de los aliados occidentales de Ucrania. Pero antes quisiera plantearle a Martín un poco la misma pregunta. Su lectura es pues esta, digamos, combinación de intensificación de los ataques o de, digamos, caída solamente de las defensas antiaéreas. Bueno, yo coincido. Creo que si bien es muy importante, por supuesto, la caída de todo lo que es los sistemas de armas antidefensa, agregaría también o incorporaría a la respuesta
un traslado a una suerte de periferia del conflicto, y me refiero, digamos, al traslado del centro de atención del Donbass sobre otro tipo de ciudades, específicamente sobre Kiev y en el caso ruso, bueno, sobre muchas otras ciudades, no solo Moscú. Y eso se da porque hay un estancamiento en la zona del Donbass, donde los ucranianos están resistiendo, quizás en el foco más inexpugnable que tienen ellos hace muchos años ya. Y el conflicto empezó a trasladarse con más ahínco todavía cuando se trasladó al Mar Negro, y empezaron los ataques de Ucrania sobre lo que se denomina la Shadow Fleet, ¿no? Esta flotilla fantasma de cargueros rusos, que recibió como respuesta la intensificación sobre ataques en Odessa, en la infraestructura portuaria, y especialmente en el tema de granos, y una respuesta muy contundente a partir de drones y misiles en la ciudad de Kiev como respuesta a lo que es el ataque a los centros logísticos que tiene Rusia a lo largo de sus ciudades, y por lo tanto, naturalmente se abrió el campo para que haya más, lamentablemente, víctimas civiles. Claro, detengámonos un momento ahí en lo que usted comentaba, Martín, y es en esta ampliación del campo de batalla que, digamos, Ucrania ha ido empujando cada vez más al interior de Rusia. Al principio, pues, buques en el Mar Negro, luego instalaciones energéticas. Ahora hablamos de estas instalaciones, de esta compañía llamada Wildberries, que se compara con el Amazon ruso, por decirlo así. ¿Por qué, le pregunto, Juan Antonio, Ucrania está ahora decidiéndose por este tipo de estrategia? ¿Es que recién es capaz de hacerlo o has tomado la decisión de hacerlo? Ucrania está fabricando alrededor de 10 millones de drones por año, lo que quiere decir que prácticamente son 30.000 por día, que, de todas las clases, desde los FPV, los de primera vista, hasta los de largo alcance, hasta 2.000 kilómetros de distancia, que pueden llegar hasta los Urales, hasta las zonas de fabricación donde están las principales factorías de material de guerra de Rusia. Entonces, son combates diferentes, o sea, se han marcado objetivos diferentes. El primero, y que lo estaba manteniendo, que era económico, que era reducir toda la producción de derivados del petróleo, y eso lo está haciendo con bastante éxito, pues alrededor de un 40% de la producción se ha reducido, y sobre todo pues en productos especiales como gasoil, que es muy importante para toda la movilidad militar. Pues bueno, el gasoil pues está bastante reducida, como digo, y luego pues también está atacando a instalaciones militares, aeropuertos, bases, concentraciones, centros de mando. Y una tercera que le está resultando muy, muy rentable con drones de alcance medio, que son todos los sistemas logísticos, los canales logísticos para llevar la alimentación, tanto de armas, de munición, de alimentación pura, para las fuerzas que tienen el teatro, lo que quiere decir que probablemente una de las razones para que no solo no avance, sino que en algunos sectores esté retrocediendo el ejército ruso, es precisamente porque le faltan los esenciales, los elementos, los suministros logísticos esenciales para la vida, para la continuidad de la vida. Entonces esa probablemente sea el efecto más importante que está consiguiendo Ucrania. Pero luego después, como ya mencionaba Martín, el ataque a la flota en la sombra, los transportes de grano, que tan esenciales son para la exportación rusa, pues no solo la está sufriendo Ucrania, como estaba sufriendo con minas y con ataques a los puertos del Mar Negro, sino que también Rusia lo está sufriendo por su parte. Y lo que tenemos, lo último, que el día de las Fuerzas Armadas de Rusia, en la que pues normalmente era habitual que desfilasen los barcos más estrella de toda su flota, y en este caso pues han sido 4 personas de uniforme para evitar crear blancos para Ucrania. Entonces está llevando varios combates
todos con drones simultáneos y que cada uno va orientado a un objetivo que lo está batiendo con bastante éxito. Y Claro, luego también el último... sí, Perdón. sí, concluya la idea. Adelante, Juan Antonio. Nada más que era añadir que hay un nuevo elemento que ha entrado en el combate, que son por fin, los Falcon, los F-16, que han sido cedidos por países europeos, por fin han entrado en combate. Y lo que pasa es que no entran en combate directamente. Ellos, al parecer, no están lanzando bombas planeadoras sobre el frente, sobre las tropas. Lo que sí que están es alejando los Tupolev rusos, para que ellos sí que no puedan lanzar uno de los elementos que era un castigo bastante permanente sobre las tropas ucranianas, que eran las bombas planeadoras. Al alejarlas con los Samran 120, con los misiles que tienen, pues eso, más de 150 millas de alcance, están alejando a los rusos para que no puedan batir a las fuerzas del frente con las bombas planeadoras. Entonces, toda esta serie de armamentos diferentes, de diferentes versiones, en y desde el aire, es lo que está produciendo un cambio, el predominio de las iniciativas. ¿Quién está llevando la iniciativa ahora? Martín, hablando de esta iniciativa y un poco en la línea, ¿no? Que nos estaba dibujando Juan Antonio, Kiev, ¿no? El presidente Volodymyr Zelensky, las Fuerzas Armadas se habían, en cierto modo, vanagloriado de no estar atacando infraestructura civil del mismo modo que lo hacía Rusia en Ucrania, ¿no? Pero vemos cómo pues, cada vez lo están haciendo de una forma más abierta, un ataque que, sin embargo, Ucrania no ha reivindicado, pero que Moscú le atribuye, es el que mató a 7 civiles, entre ellos 3 niños, en un pueblo costero donde había pues, personas bañándose de vacaciones en la región rusa de Krasnodar. Pregunto si Ucrania está optando un poco por esta ya estrategia de hacer daño a cualquier costo, porque digamos que no le ha funcionado alguna otra opción o porque antes no podía hacerlo en términos militares. A ver, yo creo que como poder siempre pudo. No hay que perder de vista que estamos ante un conflicto con un nivel de opacidad muy grande, a pesar de que paradójicamente tenemos una saturación de información enorme a través de las redes sociales. Creo que Ucrania está atravesando una situación bastante particular a partir de una crisis o de una incipiente crisis política que tiene Volodymyr Zelensky. Que se traduce con la salida de quien fuera su ministro de Defensa, muy exitoso, Mikhailo Fedorov. Y creo también que ambos bandos están en una situación de quizás de incertidumbre en la que, empujados por distintas razones, Ucrania porque ve que Estados Unidos a su manera le ha soltado la mano, o por lo menos gran parte de su asistencia. Y Rusia porque también dentro de lo que podía esperar Vladimir Putin respecto de los éxitos logrados en la campaña militar, que se fueron aplazando cada vez más con el tiempo, empieza a haber una presión de la población local, obviamente en ambos lados. En el caso ucraniano tenemos una crisis política que tiene distintos actores, Zaluzhny, Klitschko, Fedorov, y por lo tanto necesita también de cada vez más respuestas exitosas allí donde las pueda ofrecer. Y en el caso de Rusia, también los mandos medios están exigiendo, digamos, una finalización. De hecho, esto es algo que viene desde el 2022 en Rusia. Lo que pasa que, obviamente, la distancia en términos de poder de Vladimir Putin respecto de sus gobernados en relación con Zelensky es enorme. Pero ambos están empujados y apremiados cada vez más con algún tipo de victoria. Claro, porque Rusia, Juan Antonio, le pregunto en términos militares, ¿qué capacidad tiene de estar
preparada para defenderse de un ataque ucraniano en cualquier punto de su vastísimo territorio, ¿no? ¿Qué puntos debe priorizar Rusia para defender? Bien, si me permites continuar con la pregunta que le has hecho a Martín, Claro que y sí. perdona, Martín, por complementar sin haber acordado antes, pero el tema es que un punto de partida, una premisa, un axioma que tenemos que asumir cuando hablamos de estos daños a civiles es que cuando se intercepta un misil o un dron, lo que se hace es cambiarle la trayectoria. Ya no llega y cae donde estaba previsto que cayera, que probablemente fuese un objetivo muy legítimo, como puede ser una instalación militar o como puede ser un equipo de combate, pero cae en otro sitio y el explosivo que lleva está todavía en los restos que quedan del misil y muy probablemente puede que sea una zona habitada, una zona civil, y lo contabilizamos, computamos como daños civiles, pero nunca ha sido la intención la de que fuesen daños, provocar daños civiles. Lo que quiere decir que esa contabilidad es un poco, está falseada, en una palabra. Por otro lado, el único al que se le puede atribuir una intencionalidad clara de machacar, llamámoslo en los términos vulgares, a la población civil, pues es Rusia con Kiev, con Odessa, con Buja, que ya la hemos perdido de la historia. Pero lo cierto es que, bueno, pues eso fue el error más grave que cometió Hitler en contra de los consejos que le daba el mariscal Göring, cuando en vez de seguir batiendo las bases inglesas, que estaba con todo éxito batiéndolas, pues antes de la operación León Marino, se dedicó a bombardear a Londres y el éxito fue el que fue, que fracasó completamente. Entonces, con esos antecedentes, a pesar de eso, se está utilizando como medida para romper la moral de resistencia de la población ucraniana, atacar objetivos puramente civiles en Kiev. Pero bueno, eso quizá es un poco alargar para la respuesta que muy propiamente te ha dado No, pero Juan Antonio, Martín. para no dejar pasar este paralelismo, ¿usted por qué considera que va, digamos, a fracasar esta estrategia rusa de atacar Kiev? Bien, entiendo que hay varios ejemplos que ya han pasado en el caso que he mencionado de Hitler con Londres. En el caso contrario, hay ciudades alemanas que han estado arrasadas y, sin embargo, no hicieron que cayera el Tercer Reich. No fue el arrase de las ciudades lo que hizo que cayera. Pues será porque la resistencia de las poblaciones cada vez se refuerza más y lo tenemos pues en el caso de Irán ya recientemente, en el que cortar la cúpula del régimen de los ayatolás, justo lo que ha conseguido es el objetivo contrario al que se pretendía. No ha hecho que cayera el régimen, sino que lo ha fortalecido. Y lo mismo estamos teniendo con Hezbollah, que ha sido decapitado varias veces. Jamás está siendo decapitado continuamente día a día y se produce la sucesión natural dentro de las escalas de mando y, sin embargo, pues no se consigue el objetivo de poner de rodillas al enemigo. Martín, ¿qué opina de estas comparaciones? Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que agregaría es que el problema que tiene Rusia, o específicamente Putin, quien lidera el ataque, es que el ataque a Kiev viene dado más por tratar de provocar un cisma político o agravar esa crisis política que, digamos, que terminar la guerra. La conclusión de la guerra, entiendo que tanto rusos como ucranianos saben que viene en el territorio del Donbass, y ahí es donde están puestos los grandes esfuerzos, por más que no sean tan espectaculares en términos de noticias cuando vemos los ataques con drones a barcos, a infraestructura, a edificios o que recibe la población civil. Ese es el esfuerzo grande, el del Donbass.
Y es el esfuerzo grande porque es donde pierden mayor cantidad de hombres y porque entiendo que es el objetivo final de Rusia, a través de una guerra de atrición, impedir que tenga las capacidades, en este caso de recursos humanos, de debilitar por completo la fuerza en hombres del ejército ucraniano, eh, para que pueda presentar algún tipo de defensa contra el ejército ruso. Eh, y por eso es que coincido que el esfuerzo primario no está en Kiev y no va a dar resultado un ataque a Kiev para culminar la guerra. Nosotros tenemos que tener, creo yo, más puestos los ojos en la zona del Donbass, en ese caso. Claro, muy rápidamente, para no dejarlo pasar antes de hablar de la batalla en la zona del Donbass, Martín, considera que esta lectura, ¿no?, de que finalmente los ataques contra Kiev no van a ser, pues, determinantes para la resolución de la guerra, es un poco la lectura que hacen los aliados de Ucrania para, digamos, pues, seguir adelante con esta, digamos, escasez, ¿no?, a la hora de proporcionar defensas antiaéreas. La verdad es una buena pregunta y es una pregunta que también me hago yo. ¿En dónde está hoy puesta la mirada de la dirigencia política europea? Creo que Europa lo vemos nosotros acá desde una distancia y una comodidad, por supuesto, que nos da la distancia geográfica. Y es que hay un poco o bastante incertidumbre respecto de cuáles son los objetivos de Europa de acá a 20 años y en la inmediatez con la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, porque tenemos la caída de varios dirigentes, de Starmer, ahora seguiría el canciller alemán, y Macron, que es quizás el único gran liderazgo que queda en Europa, no puede presentar una respuesta firme ante los rusos. En definitiva, primero no hay cohesión para presentar una respuesta única respecto de qué y cómo se defiende a Ucrania. Y también juega con eso Rusia. Sí. Y por lo tanto, yo también me hago esa pregunta de, bueno, ¿cuándo y cómo van a continuar esta defensa de Ucrania? Y cómo perciben a Ucrania en Europa en el futuro, porque evidentemente ya está descartado su incorporación a la OTAN y cada vez se complica más, digamos, pensar en lo inmediato, bueno, cómo es el futuro en la Unión Europea, por ejemplo. Claro, Juan Antonio, precisamente quisiera saber su opinión en términos militares, ¿no?, sobre la amenaza que representa esta guerra de forma directa para el conjunto de la Unión Europea. La semana pasada volvió a caer un pedazo de misil, si no recuerdo mal, en Polonia. Han encontrado un dron en el aeropuerto de Leipzig cerca de un avión ucraniano, ¿no? ¿Cuál es su análisis desde el punto de vista militar? Está evolucionando el apoyo que están dando los países europeos y bueno, pues somos así, somos europeos y una de las ventajas, uno de los valores más grandes que tenemos es el de la libertad. Y la libertad incluso para, bueno, pues cambiar de opinión y cambiar de orientación y elegir, como en Hungría, un equipo dirigente diferente que ha cambiado completamente la posición del país con respecto a esto. Con respecto a lo de el apoyo físico que se está dando con armamento a Ucrania también va variando con el tiempo porque en principio, como hablamos, cada vez que sale un nuevo tema, que era el de los aviones de caza, los F-16, pues resulta que el propio Estados Unidos recomendó que se vendieran a Argentina para que no se dieran más a Ucrania. Entonces eso pues es una situación eventual. Con los 155, los proyectiles de 155 que tuvieron su momento en el frente, que eran decisivos para parar la ofensiva rusa, bueno, pues ha habido un problema muy grande de incrementar como era necesario la producción de ese tipo de munición, porque además había que garantizar que manteníamos nuestros niveles mínimos que están
fijados por la OTAN. O sea que hay que rellenar los propios almacenes al tiempo que se suministra a Ucrania, con una capacidad no suficiente de producción industrial. Eso suponía pues unas tensiones en las que bueno, pues los países más cercanos lo sentían de una forma que otros. Con respecto a ¿qué va a evolucionar? Esa pregunta, la gran pregunta. Tenemos la amenaza nuclear, como siempre, que si queréis luego la trataremos, las sucesivas amenazas que pueden ir pasando de lo de, bueno, pues perro ladrador, poco mordedor, a que un día se convierta en realidad y luego no habrá tiempo entonces para tomar medidas. Pero bueno, aparte de eso, el siguiente punto de debate es si Rusia y cuándo va a poder continuar, tienes ambiciones para continuar ya no solo en Ucrania, sino ya en la OTAN. Hombre, puede ser también que están en el camino, está en Georgia y está, sí, Transnistria. Y entonces, bueno, pues los siguientes que están en la puerta, y por lo menos en todos los medios hay coincidencia de los analistas que están Varna, en Estonia y venía en Lituania. Entonces, tienen las mismas condiciones que tenían en el Donbass de población mayoritaria de rusófona y que tiene la cultura rusa y, bueno, pues más de un 40% de la población en esa zona de Varna de Estonia es prorrusa y es de etnia rusa. Claro, La Juan Antonio, con la diferencia de que ese es un territorio que forma parte de la OTAN, ¿no? Para usted eso no significa digamos, un hecho diferencial respecto a las ambiciones que pueda llevar a intentar ejecutar Rusia. Recomiendo, vamos, es bueno recordar que en 2014 empezaron cuando la lesión de Crimea, empezaron los hombres verdes. Quiere decir que además si hay digamos que se replica la Donetsk y Lugansk en 2014, la situación. Hay unas comunidades separatistas y que en este caso Varna pues, es separatista y se declara independiente y como tal la reconocen 2 o 3 nada más y piden ayuda a Rusia porque son invadidos o atacados por el resto de la República Estonia. Entonces, esa es una situación claramente de invasión que sería motivo para que la OTAN aplicase el artículo 5. Pero habría que ver, luego hay que ver los detalles, porque el aplicar el artículo 5 significa iniciar contactos, consultas entre los gobiernos. Y habría que ver si los hombrecillos verdes son habitantes de la propia Estonia o si son rusos vestidos de estonios o cómo se produce ese tipo de invasión. Si no hay armamento pesado, si no hay blindados, si no participa, sino que es un levantamiento de población propia contra el resto contra un ejército regular que es el del Estado. Entonces, hay muchas variables que se pueden considerar para que habría que matizar de alguna forma la intervención de la OTAN. Es indudable, es artículo 5 y es, como dice Marute, como dice el secretario general, hasta la última pulgada la defenderemos. ¿La defenderemos de nosotros mismos o la defenderemos de quién la vamos a defender? Si no hay a lo mejor una invasión armada. Pues bueno, hay muchas variantes entre medias que el día después de terminar con Ucrania o incluso antes de terminar, pues las ambiciones expansionistas con los mismos motivos y con las mismas razones que se inició en Donbass, pues podría sentirse tentado de continuarlo, como digo, con Vilnius y con Varna, perdón. Martín, ¿usted cree que este día después de que Rusia acabe la guerra en Ucrania está cerca? El día después que implique un avance sobre territorio de la OTAN. Pregunto si cree que está cerca que acabe esta guerra entre Rusia y Ucrania. No creo, o sea, a ver, lo que sí creo es que cuando culmine va a culminar muy de golpe.
Lo que no creo es que culmine en la proximidad temporal. Primero porque hay demasiados actores involucrados y demasiados conflictos abiertos en los que esos actores forman parte. Y hay demasiada, como digo, opacidad respecto de cuáles son los alcances que tienen y las ambiciones que tienen esos actores, en este caso Rusia o Ucrania o los Estados Unidos o Irán. Y me parece que mientras haya una lectura, tanto de parte de los rusos como de los ucranianos, de que hay un margen para trabajar sobre el conflicto, y haya un relato detrás, tanto de los mandos medios o de la burocracia política del Kremlin y lo mismo en Ucrania, me parece que va a haber una oportunidad siempre dada a la continuación del conflicto creyendo que se puede ganar. Creo que esa es la trampa que tiene este conflicto. Y por eso veo poco probable, no es un tema de posibilidades por supuesto, pero veo poco probable que esto no se extienda en el tiempo mucho más. Juan Antonio, rápidamente, porque ya nos estamos acercando al final de este programa, hablando de las perspectivas de esta guerra, precisamente el ministro de Defensa, que ha estado 6 meses en el cargo en Kiev, Fedorov, antes de ser, digamos, expulsado por Volodymyr Zelensky, en una entrevista con el New York Times, proyectaba que el futuro no tan lejano de la guerra serían finalmente drones autónomos contra drones autónomos por parte de Rusia y Ucrania, ¿no? Ya hemos visto cómo Ucrania también avanzaba en la utilización de estos robots, incluso para tomar posiciones rusas sobre el terreno. Le pregunto, a su parecer, ¿qué cerca estamos de que la guerra sea puramente robótica en el frente? Tan lejos como que quien mide de qué forma se lucha la guerra es uno de el más fuerte de los contendientes. Porque de hecho usted no ha visto que se ha suspendido el GCAP, el programa de avión de aeronave de sexta generación inglés, italiano, japonés, y últimamente se ha unido a alguno del Golfo. Ni siquiera, bueno, el FCAS ha fracasado, pero vamos, el NGAD del americano tampoco se ha suspendido. El correspondiente ruso y el chino ya está volando, es esta generación, y no estamos hablando de drones, es digamos, una inteligencia artificial que está volando dirigiendo a una nube de drones alrededor, que son los que van a hacer el trabajo sucio. Pero de cualquier forma, de resumirlo a que este escenario concreto que se está produciendo en el conflicto de Ucrania va a ser reproducible en cualquiera de los otros escenarios, ahí tenemos el caso de Oriente Medio, que no tiene nada que ver, se siguen utilizando los cazas y se siguen utilizando los blindados en superficie y, por supuesto, los submarinos. Francia está renovando toda su flota de submarinos pues para darle las capacidades que son imprescindibles. Por otro lado, en cuanto a los calendarios que le he preguntado a San Martín, y nada más muy brevemente para completar, lo que te puedo garantizar es que hay señores que están, vamos, de superior, digamos, más cualificados probablemente que yo, y que han dado ya fechas y que se está dando para 2017 la finalización y para 2027 la finalización y 2030 el comienzo de la siguiente fase, como te decía. Y en cualquier caso, Ucrania lo que tiene ahora es una llave que se está cerrando porque el problema de personal que tiene, las renovaciones ya no tiene dónde movilizar más, entonces se le está agotando el recurso. Y Sí. Rusia, el problema interior es el que la economía está agravándose, la situación económica está agravándose a pasos agigantados. Entonces, lo primero que llegue a cualquiera de los dos, pues prácticamente les forzará, digamos, a que se van a tener que sentar a la mesa de negociaciones. Y como digo, la previsión de los analistas informados es 27. 2027 para el final y 2030 para la siguiente fase, que sería, como digo, pues Georgia o Transnistria o Varna o Vilna.
Martín, tenemos menos de un minuto, pero si quieres responder en pocas palabras a esta previsión. Coincido en que hay elementos para pensar que ambos actores están corriendo riesgos muy grandes y que el tiempo para resolver ciertas cosas que los apremian cada vez es más corto. Y por eso digo que cuando termine va a terminar de golpe. Creo que 2027 no lo descartaría, pero este tipo de conflictos, y yo diría los modernos, lamentablemente no responden, digamos, a las especulaciones que podríamos tener en otros tiempos, porque se van complicando cada vez más y porque estamos en un sistema internacional tan conectado, donde cada acción tiene una repercusión por donde no se le espera, que es difícil simplemente creer que, bueno, se agota algo y eso da fin a todo. Yo espero, por supuesto, que sí, ¿no? Que terminemos con esto. Pues Martín, Juan Antonio, espero que tengamos la ocasión de seguir explorando por qué sería 2017 el momento que el desgaste de esta guerra llegue pues ya a su límite. Ha sido un placer escucharles aquí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación al debate de France 24. Antes de terminar, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de este canal. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados, noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés. L'an dernier, France 24 a atteint a historic number of digital views. 75 مليون مشترك. Que nos siguen en las redes sociales. Avec 2 milliards 600 millions de vidéos vues. Proof that you share our passion. بالأخبار الدولية. Verificada e independiente. Shukran. Merci. Thank you. Gracias. Muchas gracias por su confianza.